Damos paso a la primera mesa de diálogo internacional titulada Derecho Administrativo General y que tiene como eje temático el derecho administrativo en un escenario post-pandemia, control de la actividad administrativa. Habiendo mencionado esto, me paso a presentar. Soy Miriam Soto y el día de hoy los acompañaré en calidad de moderadora. Es así que vamos a dar comienzo con la mesa de diálogo, en donde tenemos el honor y el agrado de contar con los siguientes ponentes. Primero, el doctor Rubén Flores, quien es doctor en Derecho y en Ciencias Sociales y además es abogado por la Universidad Mayor de la República, integrante fundador de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional e integrante del Anuario de Derecho Administrativo Uruguayo. Además, es profesor de Derecho Público de la Universidad Mayor de la República. También nos acompaña la doctora Ana Salvatelli, quien es abogada egresada con diploma de honor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, magíster en abogacía del Estado por la Procuración del Tesoro de la Nación y coordinadora de la carrera de la especialización y de la maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública de la Facultad de Derecho de la UBA, y también es docente de grado y posgrado de la misma casa de estudios. Y también nos acompaña el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, quien es doctor en Derecho por la Universidad Nacional del Noreste. Además, también es doctor en Derecho Administrativo por la Universidad de La Coruña y presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes. Agradecemos también a nuestros tres ponentes por estar con nosotros el día de hoy en esta mesa que se estará tocando un tema muy interesante y además es actual, que es el COVID-19, tema muy sonado, ya que en su apogeo ocasionó muchas muertes y desequilibrio en la administración pública debido a los incontables sucesos como la falta de oxígeno, camillas UCI, etcétera, ¿no? Que estuvieron en escasez por la ferviente demanda de los ciudadanos. Por ende, el derecho administrativo tuvo un gran rol en cuanto a al funcionamiento eficiente de las entidades de la administración pública para con la respuesta y el beneficio de los ciudadanos por medio de un control. Por otro lado, se mencionará cómo será la dinámica en la presente mesa de diálogo. Esta consta de 3 rondas. La primera de exposición, la segunda de réplica, donde se consolidarán algunas ideas, y por último, la ronda de preguntas, donde habrán 2 modalidades. En principio, las preguntas que serán dejadas por los participantes, o tal vez que los ponentes quieran preguntarse entre sí, ¿no? A su vez, estimados participantes, recordarles que deben mantener sus micrófonos y cámaras en todo momento apagados para evitar cualquier interferencia durante la sesión. Y las preguntas que deseen formular serán dejadas en la caja de comentarios, o si no, a los participantes que están desde Facebook Live pueden dejar sus preguntas también en los comentarios y así poder tener el recibo de ellos. Sin ánimos de dilatar la presente sesión, les doy el pase al doctor Rubén Flores para que sea el primero en la primera ronda. Muy bien. Buen día, es un gusto estar con ustedes, encontrarnos con esta mesa tan prestigiosa. Pronto estaré por la UBA dando una conferencia. Y Luis, conozco la Universidad Nordeste y Corrientes, por supuesto, hermoso lugar. Agradecimientos rápidamente a Machac, a Paulo, el convocante, Paulo Guzmán, joven administrativista, promesa en esta materia, a la mesa, a ti Miriam, y muy especialmente a aquellos que nos están acompañando y que nos están dando su tiempo, uno de los bienes más preciados que tenemos en estos momentos. Control de la administración en época de post-pandemia. ¿Qué tema? Control, contrastación. El control es contrastar una actividad respecto a lo que dice la regla de derecho o el derecho. Eso es el control en definitiva. Aquí estoy aplicando una vieja temática que es saber de dónde venimos para saber en dónde estamos, que se encuentra desde hace mucho tiempo una frase en el pórtico de Delfos, en el pórtico de
templo de Apolo en Delfos, Nocete ipsum, conócete a ti mismo, es en donde estamos, y ver a dónde vamos. Es una contrastación, entonces, eso donde estamos, es una contrastación de una actividad determinada respecto a lo que precisamente regula el derecho. El control limita el poder, es algo muy conocido. Ayer fue 14 de julio, toma de la Bastilla, nada menos. Y lo digo porque el control nace especialmente, se determina muy especialmente en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, diciendo que un país no tiene constitución si no existe la separación de poderes. Y el control se da especialmente en la separación de poderes. Es muy introductorio, muy rápido, tenemos poco tiempo. Contrastación, recuerden, contrastación. Como cuando hablamos de procedimiento administrativo decimos secuencia de actos y de hechos. Bueno, el control es una contrastación. Tiene determinadas características, la independencia, la accesoriedad. El control nunca puede ser algo que entorpezca el ejercicio de la función, en este caso administrativa. Y la oportunidad, cuándo debe realizarse, antes, después, concomitante, etc. Existen diferentes especies de control: el control interno, el control externo, el control horizontal, realizado por aquellas personas que tienen la misma jerarquía, el control vertical, que viene desde el jerarca, control jurisdiccional, administrativo, parlamentario, el control del ombudsman, un control que muchas veces no se menciona, que es el control por mayorías especiales, en aquellos casos en donde para aprobar, por ejemplo, determinados actos se necesitan mayorías especiales. Y no me voy a detener mucho más en este tema de la presentación de los tipos de control, sin dejar de mencionar algo que continuamente está en boca de todos y que es el control político del Poder Judicial. Si existe un control político del Poder Judicial. Estoy plantando con esto una pequeña semilla de mostaza para que nosotros, pensadores libres, pensemos sobre estos temas. ¿Existe el control político del Poder Judicial? ¿Es conveniente si existe? Etcétera. Estamos allí. La pandemia está prácticamente fuera, estamos en una endemia, se dice, se puede discutir. El otro día, en determinado lugar, me hablaban de las teorías conspirativas. No vamos a hablar de el nuevo orden mundial, en fin, etcétera. Sobre la pandemia no es el tema. El hecho más relevante en esto es la disrupción tecnológica en la administración estatal. Para mí es el hecho fundamental, no solamente en la administración estatal, sino en todo lo que tiene que ver con esto que estamos haciendo hoy. Yo en este momento estoy en Uruguay, saliendo prontamente para Punta del Este. Mis colegas están en Buenos Aires. Me imagino que Luis pueda estar en Corrientes y tú en Perú, y hay escuchas que probablemente no solamente sean de Perú. Estos e-learning que se ha impuesto con el V-learning, es decir, un e-learning que se produce mediante la tecnología y
la presencialidad es mixto, como el teletrabajo mixto o híbrido. Esta tecnología que ha disrumpido, que se ha impuesto en nuestras vidas, ha hecho que la administración y su población se relacione de una manera diferente. Es lo que se denomina el gobierno abierto, que existe desde hace tiempo, en forma embrionaria, seguramente, depende de cada país, pero existía inclusive antes de la pandemia, como el teletrabajo. El teletrabajo es de 1970 y tanto. Se menciona en la Universidad de California del Sur el término teletrabajo, no es un invento de ahora. Ello ha determinado entonces que el control sobre todos los inconvenientes que acontecieron respecto a la pandemia, mencionados, por ejemplo, por Miriam, en algunos momentos, existieron otros, depende del país, etcétera, hayan hecho que precisamente se utilizara mayormente la tecnología. En ese sentido, entonces, el acceso a la información pública, la ley de acceso a la información pública, las leyes de teletrabajo, todas las movilizaciones por intermedio de los medios sociales han hecho que el control de la administración estatal sea cada vez más intenso y más proclive a un gobierno abierto. Dejo planteado este tema, el hecho de que debemos estar continuamente actualizándonos. Yo comencé mi carrera informática, o sea, a manejar los elementos informáticos utilizando DOS y WordPerfect. Para los más jóvenes esto es estar hablando de los dinosaurios. Luego tuve que cambiar, apareció algún invento de Bill, como Windows 95, hay una versión anterior, y Word. Por tal motivo, siguiendo a Toffler Alvin, futurólogo estadounidense que falleció hace poco, tercera ola, las guerras del futuro, etc. Debemos aprender, desaprender y volver a aprender para no ser analfabetos del futuro. La tecnología se ha impuesto en la administración, se está imponiendo y ha cambiado las reglas de juego en lo que tiene que ver con el control. Muchas gracias y espero las brillantes exposiciones muy seguras de tanto mis colegas Ana y Luis. Tiene mucha razón, doctor. El derecho en verdad es una carrera, es una rama que debe estar constantemente actualizada, ¿no? Y como lo mencioné, el día de ayer fue el día de la toma de las Bastillas. Es muy cierto. Ahora vamos a pasar con la doctora Ana Salvatelli para que pueda dar su disertación. Bueno, muchas gracias, Miriam. Muy buenos días a todas, a todos. Un honor para mí poder participar, así que gracias a Machac, en particular en la persona de Paulo Guzmán. Un honor estar junto a mis colegas, Rubén y el querido Luis Rey Vázquez. Así que bueno, compartir incertidumbres, ¿no? En estos minutos que me han asignado, porque pensar el control de la administración en virtud de las medidas adoptadas en pandemia, nos fija en escenarios de lo sucedido hasta aquí, pero también todo lo que podemos avisorar hacia adelante, en lo que muchos autores dicen va a ser un escenario de alta litigiosidad. En nuestro país, a diferencia de otros países de Latinoamérica, este control, voy a hacer foco más en el control judicial, tiene que manifestarse a través de casos en concreto, planteado judicialmente, esto es a requerimiento de parte, y es allí donde las personas llevarán a juicio y han llevado
los cuestionamientos respecto de este enorme ejercicio del gobierno nacional y de los gobiernos locales, justificado en las medidas producto de la pandemia del COVID-19. Si uno pudiera desde los institutos clásicos del derecho administrativo tratar de focalizar de qué estamos hablando en cuanto a materia, todos seguro coincidimos en que en el marco de un estado de emergencia, las facultades del gobierno, en este caso, como dije, nacional y locales, se ven reforzadas en lo que sería un ejercicio que se manifiesta a través del poder de policía sanitario, es decir, medidas caracterizadas por la restricción de derechos individuales en pos de un bien de superior jerarquía como es el cuidado de la salud pública, que como la Comisión Interamericana ha definido en una de las resoluciones que voy a citar, tiene que ver con un concepto de derecho inclusivo, porque es básico para el goce de todos los demás derechos. Entonces, el poder de policía, como lo conocemos en el derecho administrativo más clásico, y por cierto es una noción no exenta de un montón de críticas, desde grandes autores argentinos, en este caso, como el doctor Gordillo, que siempre señaló que detrás del poder de policía escondemos una etiqueta para justificar el avance sobre derechos individuales que solo deberían estar contemplados en leyes o en normas de esa jerarquía. Digo, volviendo a este concepto clásico, también debemos coincidir en que desde los orígenes de nuestra organización, el poder de policía justificado en materia de salud pública siempre encontró cabida y siempre fue respaldado, o en la mayoría de los casos, por los tribunales. A la par de este instituto de poder de policía sanitario, que es el objeto que va a ser materia de control, digo, medidas adoptadas con justificación en la pandemia, por el Poder Legislativo o, en nuestro caso, por el Poder Ejecutivo. Respecto de este último, aparece otro instituto muy caro del derecho administrativo, que son los llamados decretos de necesidad de urgencia, medidas de carácter legislativo que tenemos dentro de nuestra Constitución Nacional, pero cuyo ejercicio está sujeto a muy concretos límites. Una vez que el Poder Ejecutivo emite un decreto de necesidad de urgencia, esto luego lleva un control del Congreso Nacional y en la medida en que haya silencio o no oposición expresa respecto del mismo, queda convalidado y adquiere carácter legal. Es decir, que tenemos, como dije, una función legislativa agenciada en el Poder Ejecutivo que en este caso encuentra justificación en el marco de la emergencia. El escrutinio, entonces, de los tribunales va a hacer foco en estos dos institutos, como dije, súper importantes del derecho administrativo. Para hacerlo muy breve, porque así es el tiempo asignado, les decía, reflexionemos sobre lo que pasó hasta ahora y después, eventualmente en la réplica, me gustaría plantear desafíos a futuros o dudas a futuro. De lo que pasó hasta ahora, haciendo foco en lo que es la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal en materia de interpretación del texto constitucional a nivel país, tenemos, voy a señalar dos momentos de decisiones. Hay un grupo de decisiones que están vinculadas al ejercicio de este poder de policía sanitario por parte de la provincia de Formosa, y luego voy a hacer foco en un caso muy importante de mayo del año pasado que tiene que ver con el derecho a la educación, la suspensión de las clases presenciales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que es justo donde me toca desde mi función pública en el Poder Judicial ejercer actualmente. Respecto a lo de la provincia de Formosa, y solo para tomarlo como caso referencial para entender cuáles han sido hasta acá los estándares de control que fijó la Corte Suprema y ubicarnos en cualquier caso que llegue a nuestro conocimiento vinculado a este tema, bueno, cuáles han sido los criterios para ese ejercicio de control judicial sobre las medidas de pandemia. El caso de Formosa, hay dos que me interesa destacar, uno es Lee, el otro es Petkov Naidenov. El primero tiene que ver con un grupo de ciudadanos de la provincia que pretendían reingresar al territorio provincial porque no estaban allí cuando se adoptan distintas medidas vinculadas a estas medidas de contención o de cuarentena que implicaba un programa de reingreso a esa provincia ordenado por las autoridades locales
y el alojamiento compulsivo en un centro de alojamiento provisorio, que era el espacio que el propio gobierno provincial había dispuesto para evitar que estas personas, al reingresar a sus domicilios, hicieran circular el virus. Bueno, un grupo de ciudadanos demorados en su posibilidad de reingreso a sus domicilios de origen, lo que hizo fue plantear una medida cautelar ante la Corte Suprema, justamente pidiendo que los dejaran reingresar. La Corte en sus intervenciones lo primero que hace es pedir un informe a la provincia para ver cuáles eran estas medidas, es decir, cuál era su alcance, cómo estaban establecidos los requisitos. La provincia contesta este requerimiento. Había un programa de ingreso ordenado y administrado de personas a la provincia de Formosa, esta era la norma, y un comité, un consejo de atención integral, que era el consejo que dictaba este tipo de resoluciones e iba adecuando las medidas de contención a las condiciones epidemiológicas. De ese informe surgía que alrededor de 13.300 personas habían intentado reingresar y al menos la mitad de ellos eran ciudadanos de la propia provincia que no habían podido hacerlo, y esta demora en el tiempo para el reingreso se extendía por alrededor de 4 meses. Entonces, lo que la Corte dice, a partir de constatar en 2 intervenciones el resultado de este informe, es, bueno, yo voy a ejercer el control judicial sobre estas medidas, pone en foco en los derechos en juego, obviamente en este caso el derecho de transitar libremente por el territorio, y lo que me interesa destacar es que en este, como en los restantes casos que intervino, la fuente a la que va a acudir, es algo reiterado en nuestra Corte en la actualidad, es una fuente de tipo supranacional, como es la declaración que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 1, una declaración de la Corte Interamericana que es del 9 de abril del 2020, porque en esa declaración lo que hace la Corte es instar a los gobiernos a que las medidas que se adopten producto de la emergencia sanitaria, obviamente necesariamente debían resguardar los estándares de derechos humanos vigentes en la Convención Americana. Y en esa declaración hay un criterio estricto de control, se establece el estándar de control, y fíjense que dicen que las medidas que los estados adopten tienen que ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarios y proporcionales, y acordes a los demás requisitos desarrollados en el Derecho Interamericano de los Derechos Humanos. Justamente respecto al caso de Formosa, la Corte invoca esta declaración para decir que la demora de un ciudadano local de reingreso en 4 meses no es razonable temporalmente, porque la vigencia de esa disposición, que estaba sujeta a la disponibilidad de lugares en estos centros de aislamiento, no podía quedar sujeto a esa disponibilidad gubernamental y la persona quedar sin poder reingresar al territorio. Entonces vemos cómo, si bien se pone en valor la facultad del gobierno local, que nosotros a nivel constitucional, esto sería un tema para desarrollar muy extensamente, cómo concurren las competencias de policía local en nuestra organización federal de gobierno con la competencia nacional, ¿no? Y cuando en la medida de este federalismo que colisiona en el ejercicio de sus competencias, cómo se dirime esta cuestión. Pero entonces aquí no duda la Corte que la provincia tiene facultades de policía sanitaria locales, el punto es que no supera esa medida en concreto este estándar de temporalidad razonable que está fijado en esta declaración de la Corte Interamericana. Es interesante pensar cómo aparece un estándar convencional de control, que obviamente es con el que nos tenemos que quedar, no solo por lo sucedido hasta acá, sino porque va a ser una norma desde donde los jueces van a escudriñar los casos a futuro, que es lo que me interesa dejar planteado. Y el otro caso que les decía, bueno, el caso de Petcon-Naidenov tenía que ver con también la misma provincia, un habeas corpus colectivo, ya directamente por las condiciones de habitabilidad de esos centros de alojamiento provisorio, en donde él cita en este habeas corpus
en qué condiciones estaba de habitabilidad una niña, una mujer con sus hijos. Entonces, bueno, en definitiva, cómo este derecho a la salud, ahí también se veía morigerado, se veía no garantizado por las propias condiciones de habitabilidad del lugar, y ahí también la Corte entonces interviene en una medida respecto de la provincia. Siempre hablamos de medidas provisorias, digo, justo en el caso de Petco Naidenov se trataba de una cuestión de competencia. No obstante, la Corte justifica la intervención y el pedido de explicaciones a la provincia para garantizar justo, fíjense, los derechos de grupos especialmente vulnerados, como pueden ser niños, niñas, adolescentes o mujeres alojadas allí con sus hijos. En esto, en un breve paréntesis, quiero destacar esta declaración de la Corte Interamericana, luego de fijar este estándar general de medidas, que es el convocado por la Corte, va a hacer foco en aquellos grupos de especial protección. Y allí incluye, obviamente, personas mayores, niños, niñas, adolescentes, mujeres en situación de violencia, migrantes, personas privadas de la libertad, además de la protección específica que merecen el personal de salud y también las fuerzas de seguridad. Entiendo que agoto el tiempo, solo hago una breve referencia al otro caso y quedo para la réplica, mil disculpas. El asunto planteado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto a las clases presenciales tuvo que ver con una decisión del gobierno nacional de suspender estas clases con justificación en que la circulación de personas contribuía al aumento de los contagios. Lo que va a decir la Corte en este caso, también invocando esta declaración, es que esa decisión del Ejecutivo Nacional no tiene motivación suficiente. Otro de los institutos caros al derecho administrativo, como es la justificación de los propios actos. En ese caso, también poniendo en juego esta colisión entre facultades locales y nacionales en pos de la protección del derecho a la salud, pero también en colisión con el derecho a la educación, la Corte resuelve a favor de la demanda del gobierno de la ciudad. Bueno, me quedan un montón de interrogantes y planteos a futuro. Disculpas por la demora, cedo el lugar. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora. Aquí hay un punto importante que nos estuvo mencionando y es el poder de policía sanitario y el caso que nos comentó de la ciudad de Formosa. Es muy interesante. Me voy a poner yo también a averiguar porque se ha dado los puntos más importantes aquí, pero me gustaría porque es un tema muy interesante por lo visto. Ahora vamos a dar pase al doctor Luis Eduardo Rey Vázquez. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Machak por la invitación, a la persona de Paulo Guzmán por haberme invitado. Un honor también para mí compartir este panel con los colegas Rubén Flores y Ana Salvatelli. Gracias a ti, Miriam, por la moderación. Y bueno, la verdad que los estuve escuchando atentamente a ambos. La verdad que es un tema muy interesante que da para hablar muchas cuestiones, pero justamente voy a tratar de ir complementando tal vez algunas cuestiones de las que apuntó Ana. Ella habló de los DNU, los decretos de necesidad y urgencia, que fue una de las herramientas utilizadas o que la Constitución habilita a ser utilizadas justamente en contextos de emergencia o de urgencia, ¿no? Evidentemente la situación de pandemia ya a esta altura para nadie resulta algo novedoso, fue una verdadera situación que a todos nos sorprendió, a todos los estados, de alguna manera los colocó en una situación límite, en la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para poder de alguna manera continuar adelante, preservando justamente la salud pública, ¿no? Entonces, y a propósito de que se estaba señalando que el día de ayer se conmemoraba el día de la toma de la Bastilla, voy yo a la jurisprudencia del Consejo de Estado francés, ¿no? Que también ha tenido gran influencia en nuestro derecho administrativo. Y esto está emparentado porque cuando la Constitución argentina habla de los DNU, en el artículo 99, inciso 3, utiliza una terminología que la podemos encontrar en un antecedente del Consejo de Estado francés, porque habla de la
cuando circunstancias excepcionales hagan imposible seguir el trámite normal para sanción de leyes. Y la teoría de las circunstancias excepcionales fue justamente una creación pretoriana del Consejo de Estado francés con motivo de la Primera Guerra Mundial, en un caso Heyries, donde de alguna manera justificó, ¿no?, que el Estado pueda echar mano de institutos que en circunstancias normales tal vez serían intolerables, ¿no?, pero que, producidas las circunstancias excepcionales, de alguna manera esa legalidad de recambio o de repuesto vendría a sustituir a la legalidad normal, ¿no? Y nosotros, con el desarrollo que ha tenido la doctrina de la emergencia económica, casualmente en nombre del poder de policía y el poder de policía de la emergencia, también ha dado origen a una serie de antecedentes jurisprudenciales del caso Ercolano en adelante, donde de alguna manera la Corte ha enfatizado, ¿no?, por ejemplo, que si bien la emergencia no crea un poder nuevo, permite ejercer con mayor hondura y vigor aquellas atribuciones excepcionales que la Constitución consagra, ¿no? Es decir, con mayor profundidad que en circunstancias normales, ¿no? Y dentro de los precedentes, no voy a entrar a los de Formosa, que los tenía también presentes, pero nosotros en Corrientes tuvimos también un caso, que creo, si mal no recuerdo, fue el primero, que es el caso Maggi. Nosotros, para que se ubiquen, somos vecinos de la provincia del Chaco y separa el río Paraná y hay un puente interprovincial que conecta ambas provincias, ¿no? Como en la provincia del Chaco habían acaecido muchos casos de COVID mucho antes que en Corrientes, el gobierno provincial de Corrientes había restringido el ingreso, ¿no?, de personas a través del puente interprovincial, ¿no? Y esto llevó a que una persona que tenía a su madre domiciliada en el Chaco, pero que tenía a su madre internada en una clínica aquí en Corrientes, necesitara concurrir y se encontraba con esta imposibilidad, ¿no? Entonces planteó una acción autosatisfactiva ante la Corte, y la Corte, previo pedido de informe también, ordenó, sin entrar a considerar si era competente o no, porque en definitiva también la Corte aquí difirió, lo mismo pasó con Formosa, es decir, es como que eludió el tema de la competencia y se centró al tema urgente, ¿no?, que estaba dado por la necesidad de dar una medida cautelar en esta situación crítica, ¿no? Obviamente le habilitó a este ciudadano chaqueño a poder asistir a la madre que tenía internada en grave estado en la provincia de Corrientes, ¿no? Pero evidentemente la situación de pandemia ha generado una gran cantidad de situaciones impensadas probablemente hasta no hace mucho tiempo atrás. Yo quisiera reseñar simplemente algunas de las medidas que se adoptaron durante la pandemia que, por ejemplo, que son ejemplos, ¿no? Por ejemplo, a través de la resolución 304 del 2020 del ENACOM, se estableció, por ejemplo, que los servicios postales ya se iba a suprimir la firma hológrafa en la planilla, ¿no?, y se iba a reemplazar por otros medios que impliquen no tener el contacto físico, ¿no? También la Corte Suprema, mediante un acuerdo 14 del año 2020, aprobó el protocolo para la tramitación de causas durante la pandemia, habilitando el teletrabajo o trabajo remoto, así como la realización de acuerdos virtuales remotos y la posibilidad de efectuar presentaciones solamente en formato digital sin tener que acompañar la copia física, ¿no? Lo propio hizo la Inspección General de Justicia, que habilitó la realización de las reuniones de directorios de las sociedades en forma remota. El Poder Legislativo, concretamente el Senado de la Nación, a partir del fallo Fernández de Kirchner, se reconoció la posibilidad de realizar las sesiones legislativas en forma remota a través de medios virtuales, y ni que hablar en el ámbito educativo, especial el universitario, el dictado de clases por plataformas virtuales, así como la realización de evaluaciones e incluso defensas de tesis doctorales, ¿no? Además,
Esto en cuanto a las medidas adoptadas para poder funcionar. Ahora, también esto trajo aparejado una serie de prohibiciones de circular, de salir o ingresar del país, ¿no? Que obviamente en su momento fueron, por decirlo de alguna manera, tolerados, pero que seguramente en un futuro muchas de estas cuestiones pueden desembocar en alguna acción judicial, si es que ya no lo hicieron, y que seguramente habrán pronunciamientos jurisprudenciales que básicamente lo que van a tratar de evaluar es, como bien decía Ana, la razonabilidad o la proporcionalidad, ¿no? Es decir, de la restricción aplicada en el contexto de pandemia. Claramente, como resolvió la Corte, se consideró que tanto en el caso Maggi como en los casos Lee, Petkov, etcétera, de Formosa, la Corte claramente consideró que las medidas adoptadas no superaban el test de proporcionalidad, ¿no? Y también existen numerosos pronunciamientos de tribunales de otros países, ¿no? Cito, por ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán en abril de 2020 consideró irrazonable la limitación del derecho a reunión que se dispuso por una ordenanza municipal de Hesse. La Corte de Wisconsin de Estados Unidos en mayo de 2020 declaró la ilegitimidad de la prórroga de la cuarentena dispuesta por la legislatura. El Consejo de Estado francés en mayo del 2020, en un caso promovido por la Asociación Cuadratura de Dunet, ordenó al Estado que cese sin demora de llevar a cabo mediante medidas de vigilancia a través de drones por considerar que constituían una violación al derecho a la privacidad, simplemente por citar algunos casos que también en el derecho comparado han ido marcando, de alguna manera, el derrotero, ¿no?, que ha tenido y la situación de asombro y de sorpresa que de alguna manera generó esta situación. Sin dejar de señalar también la declaración emanada, a que hacía alusión también Ana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de cuáles son los problemas y desafíos que debían ser abordados con perspectiva de derechos humanos, respetando las obligaciones internacionales. Bueno, eso es todo por el momento. En todo caso, luego ampliamos en la réplica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Me quedo con algo muy importante que usted dijo, que se eludió el tema de la competencia y se centró más en un tema urgente, ¿no?, que era en ese tiempo el COVID, y aún tenemos el COVID. Sí, y además las medidas que usted nos comentó sobre las firmas holográficas, el trabajo remoto, también las universidades, ¿no? Esto se dio paso a toda una virtualidad, doctor. Muy bien, ahora vamos a dar pase a la segunda ronda, que sería la ronda de réplica. Vamos a comenzar nuevamente con el doctor Rubén Flores. Bueno, muy bien. En primer lugar, muy interesantes las exposiciones de mis queridos colegas. Yo hice una presentación más general y ahora bajamos a tierra, bajamos más a tierra todavía. Decretos de urgencia, se mencionaron los decretos de urgencia. En Uruguay no existen los decretos de urgencia. Por otra parte, se habló muy claramente de otro elemento que hay que tenerlo en cuenta, que es la proporcionalidad o la razonabilidad de las medidas que se tomaron y el control jurisdiccional de esa razonabilidad. Ustedes saben que en muchas ocasiones existen conflictos entre dos derechos. Por ejemplo, saliendo del tema, para ser bien claro, el derecho del propietario y el derecho del Estado a expropiar. ¿Cuál es el derecho que prevalece? Bien, la Constitución lo dispone, pero si hay duda, siempre se va a la razonabilidad o proporcionalidad. El control de los poderes de emergencia, para nosotros acá en este derecho uruguayo, sería un decreto de urgente consideración. No está permitido.
pero sería de alguna manera un poder de emergencia. Son siempre limitados, son limitados en el tiempo, tienen que ser limitados en el tiempo como son los decretos de urgente consideración, como son los decretos de urgencia generalmente, o los decretos delegados que deben tener un mayor control, por ejemplo en Italia, etc. Mi querido colega Luis hablaba en definitiva de los juicios telemáticos. Volvemos a el final, que es donde el final de mi exposición, que es cuando yo decía de la imposición cada vez mayor del Legal Tech. Yo soy un especialista, yo voy a ir a Buenos Aires ahora a exponer sobre Legal Tech. Los juicios telemáticos, la prueba mediante elementos telemáticos ya antiguos, como por ejemplo la posibilidad de ser filmado, etc. Luis habló también de la firma electrónica. En fin, todos estos elementos se han impuesto por la pandemia. Los juicios telemáticos, en Uruguay hubo una presentación de un proyecto que al final no prosperó, pero de cualquier manera hubo una feria judicial y luego se buscaron las formas al borde, en algún caso del derecho, de poder desarrollar este tipo de elementos esencialmente tecnológicos. Se hablaron de los drones, de la privacidad, del control de la privacidad que debemos tener respecto a los drones. Ustedes saben que estamos centrados siempre. Tengo el celular por aquí, tiene un GPS, saben en dónde estoy. En este momento la computadora, saben en dónde estoy. Y los drones es algo que nos hace pensar en precisamente lo que ya se denomina la quinta revolución industrial, una revolución industrial en donde las máquinas, en donde nos apoderemos, estemos empoderados frente a las máquinas y haya un mayor contacto personal, porque cada vez el contacto personal es menor. Eso no ha dejado la pandemia, lo ha impuesto, lo ha puesto de moda. Insisto, el teletrabajo existe existe desde siempre. Una costurera podía teletrabajar llevando la tela, sabiendo el pedido, trabaja en su casa y después lleva la producción. Eso es teletrabajo. Lo único que no usa la tecnología que nosotros entendemos más que nada por tecnología, que es esto. Usa otra tecnología, usa la máquina de coser, tal vez, o el teléfono. Entonces, eso se ha impuesto en forma mucho mayor. Y para dar algún ejemplo, ya que mis queridos colegas dieron varios ejemplos bien prácticos sobre controles jurisdiccionales, yo voy a mencionar uno reciente. Un juez letrado, aquí el Poder Judicial es juez de paz, juez letrado, Tribunal de Apelaciones, que sería una cámara en Argentina, y después la Suprema Corte. Un juez letrado suspendió en amparo, en una acción de amparo, suspendió la vacunación respecto de los niños menores de 13 años. Lo más gracioso del caso es que esa vacunación no era obligatoria, pero igual él la suspendió. Y allí se armó toda una discusión. Yo fui asesor de la presidencia, asesor parlamentario, gerente de una empresa pública. Estoy como profesor de Derecho Público, en lo político, en el derecho. Soy un técnico político. Se dio toda una discusión sobre ese tema y precisamente que hace mención al control jurisdiccional y a la juridización, permiso por esa mala expresión, hacer un control jurídico
que tiene un carácter esencialmente, que puede llegar a tener un carácter esencialmente político. En conclusión, creo que estas medidas, por ejemplo, que se tomaron en Argentina, se tomaron en Uruguay también, el no ingreso. Uruguay es un país más chico, no tiene provincias, no es un estado federal. Se tomaron también, pero no hubo acciones respecto de ello. En conclusión, la pandemia nos deja una instalación de determinados elementos que existían desde antes, la telemedicina. ¿Cómo controlamos? ¿Cómo se controla desde la administración estatal esos elementos? Diversas interrogantes. Tengamos presente entonces los algoritmos, los sesgos en los algoritmos, las tomas de decisiones algorítmicas. ¿Cómo controlamos eso? En Inglaterra, que son muy especiales los ingleses, ayer fue el 14 de julio, toma de la Bastilla. Los ingleses conducen por la izquierda, en fin. Los ingleses permiten la toma de actos administrativos por intermedio de algoritmos. Existen acá en nuestros países ya. Hay que ver si son de decisión o si son de mero trámite. Pero los ingleses permiten el control. Si usted recurre a ese acto algorítmico, permiten el control, y estamos hablando de control administrativo, permiten el control por otro algoritmo. Es decir, es como que en el VAR, el fútbol, la decisión del VAR fuera controlada por otro VAR. En fin, tantas interrogantes, pero sí, lo que sí tenemos que tener en cuenta, desde mi punto de vista, es este continuo ayornamiento de la administración en una administración más tecnificada, en un plantel funcional más tecnificado, en tecnificar a nuestros jueces en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la e-prueba, la prueba en la blockchain, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido un gusto. Miriam, cedo la palabra. Muchas gracias, doctor. Me quedo con lo último, que los jueces deberían tener una mayor tecnificación, ¿no? Como lo comentaron nuestros anteriores ponentes con los casos, ¿no? De Formosa, de Magid, y bueno, tiene mucha razón en ello. Además, también nos comentó que las tomas de decisiones algorítmicas, ¿no? En Inglaterra es algo muy interesante, la verdad. Y bueno, a ponernos a investigar un poco más sobre ello. Sí. Una cosita más, muy breve. China y Estonia tienen jueces robot. China tiene un fiscal robot. Son para causas menores. Pero observen en dónde estamos parados, hacia dónde vamos. Una cosa es China, con un régimen, esto no es político, pero tampoco lo podemos obviar. China tiene un régimen político determinado. Estonia tiene otro régimen político. Fíjense dónde estamos parados. Hoy hablábamos de la justicia o del poder judicial. Hoy día, en la descentralización que se da en materia cyberpunk, las decisiones se toman inclusive por órganos jurisdiccionales que no pertenecen al poder judicial, plataformas como cleros. Miremos dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Se está quitando jurisprudencia, se está quitando poder al poder judicial por intermedio de un arbitraje que se da por plataformas como cleros. No robo más tiempo. Gracias. De acuerdo, doctor, muy interesante lo último. Ahora vamos a dar pase a la doctora Teli para que pueda dar su ronda de réplica, ¿no? Bueno, muchas gracias, Miriam, nuevamente. Súper interesante escucharlo a Rubén. La verdad que son enormes los desafíos que hay en materia de Legal Tech, evidencia digital, cómo procesamos toda esta novedad y la pandemia que nos colocó en otro punto en ese sentido. Forzadamente
pero bueno, también bienvenido sea de cara a lo que viene, ¿no? Súper interesante. Quería destacar también que cuando él antes hablaba del gobierno abierto y del acceso a la información pública, en esta misma declaración de la Corte Interamericana y las 2 resoluciones de la Comisión Interamericana que le sirvieron como de desarrollo posterior, se hace mucho hincapié en el tratamiento dado en pandemia a la libertad de expresión, al acceso a la información, a la confidencialidad de los datos personales, el consentimiento informado dentro del tratamiento médico, digamos, no solo en el corto tiempo que expuse les mencionaba estándares generales, grupos vulnerables, pero hay una tercer pata que tiene que ver exactamente con esta transparencia que se exige de las medidas y que justamente la visibilidad de la información sobre el tratamiento de la pandemia es central para la toma de decisiones. Entonces, que no podía ser, como fueran los orígenes de nuestra materia, una cuestión de espaldas a la población a la cual va dirigida, ¿no? Eso va directamente en consonancia con las garantías de derechos humanos que proclama la declaración y que al menos estamos todos obligados a cumplir. Yo, como para este espacio de réplica, más allá de eso, de quedarme pensando, decía, bueno, yo les conté casos breves y me sumo a lo que decía Luis respecto también de la experiencia de ese fallo Maggi, que va en línea con esta breve exposición, que era como para ejemplificar por dónde había pasado el control judicial, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿cuál va a ser el estándar de ese control? ¿O cuáles son las fuentes que tienen los jueces a su mano para medir esta proporcionalidad de medidas? Pero lo que me genera bastante inquietud es también pensar los daños que se han producido. Digamos, ese universo posterior que viene, que es la judicialización de acciones de daños, porque el universo es enorme. Digo, yo podría pensar, si pienso solo en salud, toda la dinámica de personal sanitario, de esenciales en general, fuerzas de seguridad, pacientes, víctimas, daños producto de la aplicación de las vacunas, de los sistemas sanitarios de atención, además de daños producto de este impedimento de circulación, de cierre de fronteras, lo que conocimos como los varados, las personas deportistas, la actividad de los gimnasios, también violencia de género. Tenemos, si yo focalizo solo en el derecho del trabajo y las actividades comerciales, pérdidas de puestos de trabajo, cierre de comercios, y como decía también en el ejemplo que traía, cuestiones vinculadas a la educación, que también Rubén Flores destacaba al inicio, esta cuestión de cómo ha impactado la pandemia en la educación de niños, niñas y adolescentes. Entonces, todos esos daños, en la medida en que se hayan configurado y se tornen daños resarcibles, nos ponen de cara a otro escenario de litigiosidad todavía no conocido, que son las acciones de reparación de daños y perjuicios. Y ahí otra vez la actividad judicial va a estar dirigida a analizar si las medidas de gobierno en el concreto impacto que han tenido para la configuración de ese daño estuvieron o no justificadas, ¿no? Y entonces el estándar de control vuelve a ponerse en vigencia, transcurrido ya un tiempo, para volver a pensar si la pandemia justificó esas decisiones, y entonces estamos frente a un escenario de o limitación del control judicial, en punto a decir, como está basada en criterios científicos, técnicos, el juez no revisa la decisión adoptada de poder de policía sanitario, y entonces estamos ante un escenario de responsabilidad por actuación lícita, pero igualmente dañosa, o si en cambio estoy frente a un escenario en donde, como la medida no supera el estándar y es inconstitucional o es ilegítima, cómo esa suerte de falta de servicio como factor de atribución impacta en la configuración de ese daño. Entonces, estos dos escenarios hoy son inimaginables. Hay algún autor que habla de pandemia judicial eventual cuando todos estos casos lleguen a juicio y nos hagan evaluar esas condiciones de responsabilidad. Muchas dudas. ¿Es la pandemia un eximente de responsabilidad estatal, en punto a pensarlo como un caso fortuito, fuerza mayor que interrumpe el nexo causal? O en rigor esto, a la luz de estas fuentes convencionales, nunca va a poder ser sostenido por el Estado porque va a tener que responder por aquella cuota de responsabilidad que ha tenido con las propias medidas dictadas y
estiradas en el tiempo respecto de la configuración de ese daño. Muchísimas preguntas a futuro. Ahí vi la manito, así que termino acá. Gracias. Sí, doctora, en verdad, este caso del COVID ha surgido, ha tenido consecuencias en varias ramas del derecho, la verdad, en el laboral, en el tributario también, en el aduanero. Bueno, eso ya se verá en los próximas ponencias en este congreso. A los participantes les comunico eso. Y bueno, vamos a pasar al doctor Luis Eduardo Rey para que dé su parte de la réplica, ¿no? Bien, muchas gracias. La verdad que muy ilustrativo lo que dijeron tanto Rubén como Ana. Bueno, si un denominador común creo que todos hemos tenido es que tener que sumergirnos de lleno en la tecnología, independientemente del grado de conocimiento que uno haya tenido a comienzo de 2020, creo que hemos explotado en el uso de dispositivos, desde los celulares hasta las computadoras y el uso de muchas otras herramientas que van asociadas, ¿no? En lo personal creo que es muy útil, nos ha facilitado hacer muchas otras cosas. De hecho, el mismo momento de que estamos aquí compartiendo este evento es gracias a la tecnología, y que sin la pandemia tal vez no lo hubiéramos conocido, porque, digamos, hasta antes de la pandemia por lo menos yo no sabía lo que era el Zoom, y evidentemente hoy lo tenemos tan incorporado que directamente pareciera que estuvo siempre, ¿no? Nosotros en el ámbito del Poder Judicial fue todo también un desafío, porque nosotros en Corrientes, y hablo de mi provincia particularmente, acabábamos de tomar una decisión de trabajar en el desarrollo propio de un software propio para gestión judicial. O sea, estábamos por arrancar de cero, porque veníamos montados en un producto que era, como quien dice, enlatado, ¿no? En base a... Y que llegamos al punto donde teníamos que definir si seguíamos en base a ese producto, que no era nuestro, que se lo contrató hace mucho tiempo, o ir por el desarrollo propio. Optamos por esta segunda medida, pero claro, era a mediano plazo, a un plazo de 2-3 años. Lo cierto es que la pandemia, para poder nosotros comenzar a funcionar, nos obligó a tener que idear, a través de la Dirección de Informática, válvulas de escape, es decir, salvoconductos, y acelerar notablemente la utilización o la diagramación de programas que permitan hacer presentaciones electrónicas, es decir, evitando el contacto físico o presencial de las personas con los escritos. Todavía seguíamos con el expediente papel, recién ahora con la sanción de nuevos códigos procesales, y ya luego de 2 años y moneda de que estamos con la pandemia, hemos logrado idear ya procedimientos que apuntan en un ya no tan lejano plazo con lo que es el expediente digital en todos los fueros, ¿no? Pero seguimos conviviendo con el doble sistema, pero a la vez la pandemia aceleró de alguna manera el trabajo, que no es un trabajo sencillo, porque evidentemente también está el tema de la seguridad, ¿no? En la provincia vecina del Chaco, por ejemplo, el año pasado, fines de año, tuvieron una situación de ciberataque, ¿no? Y que puso en riesgo todo el sistema, lo cual también nos lleva a que por cada paso que vamos dando en materia tecnológica tenemos que ir previendo también lo necesario en punto a la seguridad informática, ¿no? Porque evidentemente estamos todos expuestos, ¿no? También en mi caso me tocó el año pasado incursionar en temas que a lo mejor hasta no hace mucho tiempo ni me hubiera imaginado, pero también hice los módulos de gobernanza de datos y gobernanza de algoritmos que organiza la UBA y el IALAB a través de Juan Corbalán y compañía. La verdad que para mí fue todo un desafío, porque los abogados estamos un poco familiarizados muchas veces con el uso de este lenguaje tan técnico en materia informática, pero que creo que va a terminar siendo un mal necesario, nos guste o no, para poder seguir conviviendo y
y existiendo en lo que viene, ¿no? Pero creo que todas estas son, si uno quiere, las cosas positivas que uno ha podido extraer de esta situación de pandemia, ¿no? Obviamente que queda por ver lo negativo, que básicamente tiene que ver, como decía bien Ana, la gran cantidad de daños que ha provocado la pandemia, ¿no? Ya sea por decisiones estatales en forma directa o no, y ya sea por decisiones lícitas o no, que esto también habrá que ver. En el momento uno pudo haber pensado que las decisiones eran razonables, pero después habrá que ver en el devenir si evidentemente en ese control posterior y en las consecuencias que haya podido generar cada una de las medidas que se adoptaron, si realmente han sido o no, o si superan o no el test de razonabilidad o proporcionalidad, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la gran cantidad de personas que han fallecido en momentos previos a la vacunación. Luego, con la situación, cuando aparece la vacuna, creo que hubo una gran resistencia de un sector de la población a tratar de someterse al suministro de un medicamento que no estaba debidamente testeado, pero bueno, creo que todos hemos sido en mayor o en menor medida una suerte de conejillos de India, y bueno, y eso, pero creo que también, viéndolo en perspectiva, quienes estamos vacunados al menos hemos podido superar esta situación de manera mucho más holgada que quienes no han logrado contar con la vacunación, ¿no? Esto también habrá que ver también qué otras medidas pueden tomarse desde el punto de vista de la salud pública de cara al futuro, ¿no? Porque hasta el día de hoy sigue siendo voluntaria la vacunación, ¿no? Es decir, no hay una medida estatal que imponga la vacunación obligatoria, ¿no? Un poco también haciendo un balance de que como no es algo enteramente 100% probado o chequeado previamente, ¿no? Pero bueno, también de esto van a surgir seguramente muchas acciones judiciales que seguramente darán que hablar en lo sucesivo, ¿no? Pero por lo pronto yo creo que viéndolo hoy de cara a lo que hemos transitado, por un lado entiendo que hemos logrado cosas que sin la pandemia tal vez hubiera demorado mucho más, ¿no? O sea que contribuyó a acelerar en la concreción de muchas cosas, ¿no? Y también, pero bueno, también el saldo negativo, ¿no? que nos deja en términos de vidas humanas, en términos de proyectos de vida que se han truncado en muchos sentidos, ¿no? Así es que, bueno, estas son algunas reflexiones que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, doctor. La época COVID ha traído pros y contras, eso es cierto. Ha mejorado lo que es la digitalización, pero como lo comentó la doctora Ana, también trajo consigo pérdidas humanas, ¿no? Y también otros tipos de problemáticas. Ahora vamos a pasar a la tercera ronda, que sería la ronda de preguntas. Vamos a esperar unos pequeños momentos para que los participantes se puedan animar a hacer alguna consulta por medio de la caja de comentarios del Zoom y también del Facebook. Así como también pueden levantar la mano y así concederles el uso de la palabra. A ver, me comentan que hay preguntas. A ver. La primera pregunta iría dirigido hacia el doctor Rubén Flores. Nos comentan, ¿cuáles fueron los daños que sufrió el control administrativo en esta etapa post-pandémica? Bueno, el control administrativo ha tenido altas y bajas. Recientemente, mis queridos predecesores, incluido tú, Miriam, hablaba de los blancos y negros. Todo es blanco y negro. Todo tiene pro y contra. Evidentemente han existido elementos positivos en el control, mayores solicitudes de acceso a la información pública,
Vamos a empezar por lo positivo, vamos a empezar por lo blanco. Aunque es difícil determinar qué es lo positivo y lo negativo, eso es algo subjetivo. ¿Hace calor en este momento o hace frío? Eso dependerá de cada cual. Para mí es positivo el hecho de que se hayan establecido mayores cantidades de solicitudes de información pública. Y ha sido positiva toda la digitalización que se ha impuesto. Desde el punto de vista administrativo, los inconvenientes han sido desde el inicio, es decir, la población no estaba lo suficientemente capacitada en un país como Uruguay, que es un país llano, un país hiperculturizado, se podría decir. En Uruguay, a todos los niños, se les entrega una computadora en la escuela para que trabajen con computadora. Se llama el Plan Ceibal en Uruguay. Pero la población no estaba lo suficientemente capacitada como para ejercitar ese control, especialmente tecnológico. Ello determinó, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo tomara determinadas medidas y que no se supieran realizar esos controles. Allí yo creo que más que nada lo negativo en el control administrativo fue precisamente la falta de experiencia que se ha tomado ahora y nada más, porque nuestro sistema político es un sistema muy aceitado y cualquier error que haya habido ha sido debidamente controlado en las cámaras, por ejemplo. Por tal motivo, extraigo una conclusión positiva. Para mí ha sido blanco el control en Uruguay. No he visto mayores inconvenientes en ese sentido.